El increíble Fazpeluche 2.0 con calcetas ya está a la venta y estará disponible por tiempo limitado, hasta el 13 de febrero. Así que entra al link de la descripción y compra uno o más, ahora mismo. Cuando era niño, allá en mi natal Veracruz, mi padre me mostró la puerta a un mundo mágico, el internet. Y el show principal de ese mágico lugar era YouTube, o YouTube, como le he dicho toda la vida. Fue la primera página web que aprendí a navegar por mi cuenta. Y me encantaba. Mi padre casi siempre llegaba muy cansado del trabajo, pero a veces tenía suficientes energías como para acostarse conmigo a ver videos en YouTube. Y YouTube en ese entonces era otra cosa. No había copyright, así que podías ver episodios enteros de series o hasta películas, pero aún así nos gustaba ver los videos que hacían los youtubers de ese entonces. Y hay un video en particular que recuerdo muy vívidamente por algún motivo. Era un video loquendo, y el título era algo así como Mitos y leyendas urbanas sobre videojuegos. Y las historias que escuché junto a mi padre en ese video corresponden a algunos de los primeros creepypastas sobre videojuegos que existieron en internet. Ese recuerdo viene a mí de vez en cuando y me hace pensar en muchas cosas, principalmente en la inocencia de aquella época en la que llegábamos a pensar que los creepypastas eran o podían ser reales. Seguramente muchos de ustedes incluso lograron convencer a compañeros de clase que Slenderman era real o algo así. Y creo que el primer creepypasta que conocí fue el de Tails Doll. Puede que algunos de ustedes sean muy jóvenes para acordarse, pero antes de que hubiera un Sonic.exe, estaba el Tails Doll. Era una historia muy breve acerca de un niño de Los Ángeles, California, que se encontraba jugando al juego Sonic R de 1997. Según su madre, el niño llevaba un buen rato obsesionado con desbloquear a un personaje oculto en dicho videojuego, por lo que pasaba tardes enteras encerrado en su habitación jugando. Una noche cualquiera, la madre llama a su hijo para cenar, pero este no responde ni sale de su habitación. Después de un rato, la madre decide ir a buscarlo, y al abrir la puerta, lo encuentra, sin vida. Sus pupilas estaban dilatadas y su mirada perdida en la nada. Sus labios estaban azules, su piel pálida y de su boca caía saliva y espuma. No parecía haberse ido en paz. La expresión de su inerte rostro era de terror absoluto. Lo que sea que hubiera sido lo que vio en sus últimos momentos parecía haberlo llenado de pánico y miedo hasta su último respiro. Y en la pantalla del televisor aún se veía la imagen del juego, de la Sega Saturn que aún estaba encendida. La alegre canción Can You Feel the Sunshine de Sonic R se reproducía en bucle mientras la pobre mujer presenciaba la tétrica escena en silencio. Y entonces gritó. La policía llegó y al poco tiempo los forenses dieron su veredicto. El trágico deceso había sido causado por un ataque epiléptico, dando como resultado la asfixia del chico en cuestión. Los padres del chico objetaron, diciendo que ninguno de los dos tenía antecedentes de epilepsia en su familia, pero por más extraña e improbable que fuera la situación, no había nada más que hacer. Tras el funeral, los padres deciden obsequiarle la Sega Saturn al que era el mejor amigo de su hijo. Y es este amigo quien tiempo después decide encender la consola y ver que lo último que su amigo hizo en esa extraña y trágica noche fue cumplir su objetivo de desbloquear a Tails Doll, un extraño personaje que jamás había aparecido en ningún otro juego de Sonic. No aparecía en el manual del juego tampoco, y todo el arte oficial del personaje lo mostraba como una extraña criatura que habitaba en las sombras, sin boca, con pupilas enormes y una extraña mirada. Y es después de este macabro incidente que Sega decidió jamás volver a usar este personaje maldito. Esa es la historia que escuché hace tantos años, en ese video loquendo que vi junto a mi padre. Y al concluir la narración, mi padre pronunció unas palabras que jamás olvidaré. ¿Cómo podría olvidarlas si me han acompañado toda la vida? Él me dijo, puras pendejadas. Yo le pregunté si acaso no le había gustado la historia, y él me dijo que estaba entretenida, pero que claramente no había pasado. E inmediatamente me contagió esa mentalidad, y esa fue la forma en la que empecé a ver todos los creepypastas en años siguientes. Interesantes, sí, pero falsos. Y la historia del Tails Doll era muy fácil de desmentir. En la época en la que se supone que se desarrolla la historia, a finales de los 90s, a los adultos les encantaba aprovechar cualquier oportunidad para culpar a los videojuegos sobre absolutamente todo lo malo que pasaba en el mundo. Por ende, si algo mínimamente similar a la historia de Tails Doll hubiera ocurrido en ese entonces, créanme que hubiera sido una noticia enorme de la que seguiríamos oyendo hoy en día. Pero no es el caso.
porque no pasó. Además, la historia dice que después de la tragedia, Sega nunca volvió a utilizar al personaje de Tails Doll, lo cual es mentira. Aparece como easter egg y coleccionable en algunos juegos de Sonic, y aparece como una decoración en el collab que Minecraft hizo con Sonic. Y en los cómics ha aparecido constantemente como una criatura maligna que se transforma en monstruos abstractos y horribles. Es decir, a Sega le encanta todo el misterio y horror que emana de este curioso personaje, toda la atención que ha recibido y el efecto que ha tenido en las personas de internet. Y obviamente ninguna empresa se tomaría todo esto a broma si la historia fuera real. Sería muy mala prensa. Tan solo recordemos lo que pasó cuando un montón de niños en Japón fueron hospitalizados por culpa de un episodio de Pokémon. Aún así, la historia de Tails Doll, si la cuentas bien, no está nada mal. Es muy breve, fácil de entender y contiene una escena bastante grotesca y perturbadora, con muchos detalles tétricos, capaz de erizarle la piel a más de uno. Me gustan las historias que son así de descriptivas sobre escenas como estas, pero además el relato también incorpora un concepto muy interesante. Una persona inocente que es castigada por presenciar algo maligno, algo que no debió ver. El ejemplo más popular y antiguo que se me viene a la mente es el de Medusa, un personaje de la mitología griega que podía convertir a los hombres en piedra con solo mirarlos a los ojos. Las estatuas de piedra que quedaban de sus víctimas normalmente son representadas con rostros de horror. Y dentro de la misma mitología también existe el basilisco, una criatura tan venenosa que solo mirarla a los ojos podía matarte. En el libro de Génesis, en la Biblia, encontramos el relato de una mujer que es convertida en sal por mirar fijamente hacia dos ciudades que estaban siendo destruidas por Dios en ese momento. Obras de terror que son consideradas de culto, como El llamado de Cthulhu o The Ring, hacen extenso uso de este concepto, en el que personajes sufren terribles destinos tras ser testigos de fuerzas sobrenaturales más allá de su entendimiento. Y en el año 2020 se hizo viral en internet una bizarra historia con la misma temática. Un corto relato en el que una familia llega a su casa en la noche, después de pasar la tarde fuera. Dos niños son los primeros en entrar a la casa, mientras los adultos se quedan en el auto un momento. A los pocos segundos, ambos niños empiezan a gritar horrorizados. Los padres entran a la casa y encuentran a uno de ellos llorando, mientras el otro se convulsiona terriblemente en el suelo. Ambos chicos terminan con problemas psicológicos de por vida, y uno de ellos termina incluso en estado catatónico, internado en una institución mental. Y siempre que le preguntan al otro chico qué fue lo que pasó esa noche que los hizo tener esa reacción, él sostiene que vieron a un perro sentado en la mesa del comedor, comiendo cereal de un tazón usando una cuchara, como un humano lo haría. La historia es curiosa y está narrada de una forma muy casual, haciendo extenso uso de modismos mexicanos y de lenguaje que algunos considerarían de barrio, por lo que muchos la encontraron más humorística que aterradora. Aún así, con todos estos ejemplos populares, es fácil entender que el concepto de algo que no debes ver parece ser un recurso inmortal para las historias de terror. Y es en este concepto simple y en la descripción grotesca y detallada del descubrimiento de un cuerpo sin vida que se encuentra todo el terror que la historia de Tails Doll tenía para ofrecer. Pero después algún tontito quiso añadirle más lore al Tails Doll, escribiendo una historia en la que supuestamente en 1950 habían ocurrido unos asesinatos en un pueblo adyacente de Los Ángeles, California, y que en la escena del crimen el perpetrador siempre escribía sus iniciales, TD. Después la policía interroga a algunos sobrevivientes y todos coinciden en que el perpetrador era un osito de peluche flotante. Entonces todo el pueblo llega a la conclusión de que esto es obra de Satanás y se ponen a rezar todos como locos, hasta que un día el peluche flotante aparece en la iglesia del pueblo y los amenaza a todos, diciéndoles: ¡se van a morir, cabrones! Pero entonces el padre de la iglesia le arroja agua bendita al monigote este y termina por explotar, solo para reaparecer casi 50 años después en Sonic R. Y es ahí cuando he de citar una vez más a mi sabio padre. ¡Qué pendejada! Porque después de escuchar esto, la historia original hasta parece una obra maestra. Te hace apreciar su simpleza, a fin de cuentas es breve y deja mucho a la imaginación. Y por muchos años, desde que era joven, sentía que había que ser muy tonto para creer en esta última versión de la historia. Pero con los años me he dado cuenta de una cosa. A la gente le encanta chuparse historias de terror malísimas desde antes de los creepypastas, desde antes de internet. Aquí en México, si te vas a algunas áreas rurales, te vas a encontrar con gente que cree en cuentos de fantasmas igual de absurdos.
En la colonia San José del Río Verde, un joven asegura que encontró una hada que mide entre 2 y 3 centímetros y además señala que podría ser un mensaje de su padre, quien falleció hace poco. No, es que a mi tío en el monte se le apareció el diablo, el chupacabras, el chupapenes. Y puede que algunos digan que es diferente porque la Llorona y el chupacabras, por ejemplo, son leyendas icónicas y bien establecidas del folclore mexicano. Pero si hacemos a un lado su importancia cultural, estas historias son igual de ficticias y absurdas que las de Jeff the Killer o Slenderman. Así que no te sientas tan mal por haber pensado que los creepypastas eran reales cuando eras un niño, si allá afuera hay montones de señores y señoras mayores que sin saberlo creen en cosas igual de ridículas hoy en día. Pero puedo llevar este ejemplo un paso más allá, y sé que esto les va a encantar a muchos de ustedes. Hubo un momento en la historia de México en el que millones de personas empezaron a creer ciegamente que Hello Kitty era un invento satánico, que nació de un pacto diabólico entre una humana y un demonio. La historia va de que la hija de la creadora de Hello Kitty tenía cáncer de boca y el diablo la curó, y por eso la señora creó una marca mundialmente famosa con un personaje que no tiene boca. Y como cereza sobre el pastel, la historia te dejaba con el dato curioso de que Hello Kitty significa hola demonio. Esta historia es 30.400 veces más estúpida, boba y sin sentido que todo lo que hemos visto hasta ahora en este video. Sin embargo, eso no evitó que millones de personas, especialmente señoras mayores ultra religiosas, se creyeran esto sin pruebas ni sentido lógico alguno. No sé hasta qué punto este fenómeno se haya expandido a otros países de Latinoamérica, pero aquí en México el creepypasta de Hello Kitty fue la culminación de una horrible y muy popular corriente ideológica de pensar que todo lo que venía de Japón era satánico. Hello Kitty, Pokémon, Digimon, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, Naruto, todos obra del diablo. Es hasta xenofóbico si te pones a pensarlo, porque qué casualidad que todo lo que estos boomers tachaban de diabólico y malvado venía de Japón. Y la histeria colectiva que esto causó en la sociedad mexicana es algo que todos los de mi generación recordamos a la perfección. Así que ahora sí no sientas vergüenza por haber creído que los creepypastas eran reales cuando tenías 10 años, porque vergüenza debería darles a todos los que con 40, 50 o 60 años se dedicaron a amargar y molestar a sus hijos, sobrinos o nietos, diciéndoles que Hello Kitty, Pokémon y Dragon Ball eran del diablo. Pero pese a todo eso, sí hubieron creepypastas que, hace muchos años, me hicieron detenerme a pensar si realmente podrían haber ocurrido. Aquellos que sonaban lo suficientemente creíbles como para dejar una duda razonable, como por ejemplo, Polybius. Puede que hayas escuchado ese nombre antes. Es una leyenda urbana del internet aún más antigua que cualquier creepypasta que se te pueda ocurrir. La historia nos cuenta acerca de un extraño videojuego que apareció de un día para otro en algunos salones de arcade en Portland, Oregon. La pantalla de inicio nos decía todo y a la vez nada. Polybius, desarrollado en 1981 por CineSlogan. Los testimonios acerca de cómo era el juego son variados, pero todos coinciden en que se trataba de un juego de naves que contenía efectos psicodélicos, luces, colores y elementos que aparecían y desaparecían rápidamente de la pantalla. Se dice que era exageradamente adictivo y que algunos jugadores, tras varias horas de vicio, lograban distinguir palabras, mensajes subliminales que flasheaban por fracciones de segundo en el centro de la pantalla. No pienses, no imagines, obedece, confórmate, ríndete. Parecía algo sacado de la película de John Carpenter, They Live. Sí, pero esa película salió en 1988 y Polybius supuestamente salió en el 81. Continuando con los testimonios, aquellos que aseguraban haber sufrido de adicción prolongada al juego, dicen haber sufrido varias dolencias de la mente en días posteriores. Dolores de cabeza, mareos, tics nerviosos, pesadillas, insomnio y alucinaciones auditivas. Algunos incluso aseguraron que el juego les había causado pérdida de memoria, que los hacía olvidar cómo se sentía y veía el juego en tan solo un par de horas, lo que los tentaba a volver a jugar lo antes posible. Muchos también aseguraban haber visto a hombres de negro inspeccionando las máquinas al final del día, tomando notas y accediendo a menús ocultos en la pantalla del juego. Y finalmente, un día, el juego desapareció de la nada, así como llegó. Todas las máquinas habían sido retiradas la misma noche, sin dejar rastro alguno. Lo que sí dejó detrás fue un legado, que se ha dejado ver a lo largo de los años, apareciendo en Los Simpsons, en cómics de DC y en series de Marvel en años recientes. Al principio la historia puede parecer cualquier cosa, pero tiene unos cuantos detalles interesantes. Lo primero es la fuente de letra que vemos abajo, en donde se lee la fecha de lanzamiento y el nombre de la empresa. Esta fuente de letra no existe. Es muy parecida a las fuentes de letra utilizadas en juegos de la época, como Defender o Robotron, pero no es la misma.
El nombre del juego y de la empresa también son elementos interesantes en esta historia. Polybius fue un historiador griego, nacido en la región de Arcadia en el año 200 a.C. El significado de su nombre es curioso para el tema que nos concierne. El prefijo poly significa muchos o múltiples y bios significa vida. Muchas vidas de Arcadia. El nombre de la empresa detrás del juego también tiene un significado interesante. Está en alemán y se compone de dos palabras, Sinne, que significa sentido, y Löschen, que significa borrar o deshacerse de algo. Sinneslöschen, perder los sentidos. Todos estos pequeños detalles no hacían más que adornar la historia original, sin robarla de su simpleza y misterio. La leyenda de Polybius cautivó mucho mi mente cuando era niño, por un simple motivo. No podía probar que era falsa. La escala de los eventos que la historia nos narra no eran tan grandes. Una extraña máquina de arcade aparece en una pequeña localidad en Estados Unidos y desaparece unos días después. Algo como eso no tendría motivo para volverse una noticia viral. Por ende, en la gran escala de las cosas, se perdería fácilmente en los registros de la historia. Y como cereza sobre el pastel, nadie sabía el origen del relato o su autor. Era más bien un conjunto de anécdotas anónimas. Eso lo hacía todo más creíble para mi pequeño yo. Y es que historias como la de Jeff the Killer, por ejemplo, pueden ser desmentidas pronunciando una sola palabra: seizure. Ese es el nombre del usuario de DeviantArt que creó y escribió el creepypasta original de Jeff the Killer hace tantos años. Y lo mismo con Slenderman, que fue creado por Victor Surge en 2009 para un hilo de imágenes editadas con temática de terror. Polybius, sin embargo, no tenía un autor, un origen verificable, y eso para mí automáticamente lo hacía mucho más interesante y misterioso. Y es que para mí era entretenido investigar y seguir el rastro de los creepypastas hasta su punto de origen. Era como recibir un juguete nuevo. Primero juegas con él por un rato y ves qué tanto puede hacer, pero después lo abres y lo desarmas para ver qué tiene adentro y cómo es que funciona. Es el instinto natural y humano de ser curioso. Y encontrar la verdad, aunque fuera una verdad simple y aburrida, me hacía sentir que yo sabía algo que el resto de niños no. Algunas investigaciones realizadas en años recientes indican que la leyenda de Polybius fue creada por un tal Kurt Kohler para su página web a inicios del año 2000. Fue en esta página web donde la historia y la imagen de Polybius aparecieron por primera vez. Si bien no se sabe al 100% si realmente fue él quien lo inició todo, la investigación reveló algo muy interesante: los foros de internet que Kurt Kohler solía frecuentar en los 90s. No hay ninguna mención sobre Polybius en ningún lado, pero sí encontramos hilos curiosos, preguntando sobre leyendas urbanas relacionadas con videojuegos, consultas sobre juegos de arcade de los 80s poco conocidos o que no estén bien documentados, y también discusiones sobre problemas de salud causados por jugar videojuegos. En este último hilo podemos encontrar varias historias reales, como por ejemplo la de un chico de Illinois que falleció de un ataque al corazón mientras jugaba Berserk en 1982, y también la de un niño de 12 años que enfermó después de pasar 28 horas seguidas jugando Asteroids. Este incidente se dio en 1981, en Portland, Oregon, el año y lugar de Polybius. Ahora imagina esto. Te quedas hasta tarde en la noche en el salón de arcade local, el cual se encuentra casi vacío. De repente ves a dos hombres extraños entrar por la puerta. Se acercan a una de las máquinas y empiezan a examinarla y tomar notas. Uno de ellos empuña una llave extraña y con ella abre una compuerta en la parte inferior de la máquina. Mete la mano, sube un interruptor y de repente la pantalla flashea diferentes colores, para después mostrar un menú oculto que tú jamás habías visto. Uno de los hombres navega por el extraño menú, mientras el otro habla con el dueño del local. Son solo dos técnicos reparando una máquina defectuosa, utilizando las herramientas de diagnóstico que venían programadas en todos los juegos arcade de la época. Pero a través de los ojos de un niño, todo eso tal vez se veía un poco más siniestro y misterioso de lo que realmente era. Además, en esos años habían en circulación muchas máquinas arcade piratas, y algunas otras que violaban regulaciones sobre apuestas o contenido inapropiado. Así que la escena de unos agentes del gobierno u hombres de negro llegando al salón de arcade a revisar y llevarse una máquina de aspecto sospechoso es algo que llegó a pasar. Algo que sin duda habría hecho volar la imaginación de cualquier niño presente. Tampoco está de más recordar la campaña antidrogas que empezó a aparecer en todos los arcades desde 1989. No era difícil imaginar una relación entre el gobierno estadounidense y los videojuegos, viendo que el logo del FBI aparecía en grande al inicio de cada uno de ellos. Y todo eso son hechos, eventos reales que, cuando los juntas, por algún motivo se convierten en una ficción. Al narrarlo todo de la forma apropiada, se transforma en un misterio que al pasar de boca en boca, se convierte en una leyenda urbana.
¿cómo no íbamos a creer que eran reales? Sí, investigar es entretenido, descubrir la verdad es satisfactorio, pero creer siempre fue más divertido y emocionante. Muchas gracias Faz por haberme invitado a colaborar en este video. Visiten mi canal si les interesa y compren el Faz Peluche. Abajo en la descripción les dejaré el enlace para ir a comprarlo. En verdad, sería un enorme apoyo para el canal. Como siempre, un enorme agradecimiento y abrazo para Nufex, Sanlano, Lechuga 1911, Isaac, 1867 EP, Kounako, un Femboy Anónimo, un Gamer Random, Chocobroni, Kraizo, Ruxu, Cipherout, Simpeo Femboys, Halo Gamer 33, Sixter716, XDarkUp, Slamplayer y para todos los demás miembros del canal. En la descripción van a tener el canal de Shiro Bale, a quien le agradezco enormemente por haberme acompañado el día de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho su narración y que le den una oportunidad a su canal. También les dejaré en la descripción el link al server de Discord por si gustan unirse. Me han contado que está bastante épico. E igual tendrán ahí abajo mis redes sociales por si gustan seguirme. Puede que estos días vaya a estar streameando en la plataforma morada durante las tardes. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Y recuerden que los ganadores no usan drogas.